La doctora Granilla de Tovar es abogada y es notaria y consultora. Es graduada como licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Dr. José Matías Delgado y como doctora en Derecho Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente también es catedrática del ESEN. Se ha destacado en áreas de derecho de las nuevas tecnologías, colaborando en la creación de diversas leyes, incluyendo protección de datos personales, combinando la academia con la parte más práctica a través de las asesorías de sociedades y comerciantes en áreas de comercio electrónico, protección de datos y derechos digitales. Y este día, pues, nos impartirá la ponencia las nuevas obligaciones de la Ley de Protección de Datos Personales. Así que bienvenida, doctora, y gracias por sumarse a este webinar este día. Muchas gracias, Marjorie. Y en primer lugar, enviar un cordial saludo a todas y todos los que se encuentran presentes y que están interesados en el tema de protección de datos personales. Entonces voy a compartir mi presentación para dar inicio inmediatamente. Me corresponde a mí hablar acerca de las obligaciones que nos depara la ley para la protección de datos personales. Como el tiempo es corto, tal vez escucharán que voy a ser un tanto rápida para cumplir con lo ofrecido y lo prometido. De esta manera, vamos primero a recordar un poco acerca de cuál es el objeto de la Ley de Protección de Datos Personales. Esta ley tiene entre sus objetivos los siguientes: la protección de los datos personales, los requisitos para el tratamiento legítimo e informado, además de requerir y proveer de un marco normativo para la recolección, uso, procesamiento, almacenamiento y otras actividades relacionadas con los datos personales. Todo ello con un único objetivo, que es garantizar el derecho a la intimidad y a la autodeterminación informativa de las personas naturales. Y todo este aspecto normativo nos lleva a preguntarnos, ¿pero qué son los datos personales? De manera muy sencilla, la ley nos provee una definición diciéndonos que es la información concerniente a una persona natural identificada o identificable. Y hay mucho, mucho detrás de este concepto. Sin embargo, el tiempo no nos alcanza, así que rápidamente nos moveremos hacia otro aspecto. La ley reconoce diversos tipos de datos personales. Aquí presento tres. Dentro de los más importantes nos dice que datos personales, pues, es la información en texto, imagen o audio que permite identificarnos a personas naturales como ustedes o como yo. Y también nos identifica que son los datos sensibles, como aquellos que se refieren a las características físicas o morales de las personas. Son circunstancias de su vida privada o de su intimidad, tan íntima que incluso pudiera ser objeto de alguna discriminación. Y esa es precisamente la preocupación de la ley respecto a la protección, con mucho más énfasis en los datos sensibles. Luego tenemos los datos anonimizados o disociados, que son los datos obtenidos a través de procedimiento que es irreversible. Por lo tanto, resulta que es imposible saber quién es el titular de esos datos. Esto es perfecto para ciertas investigaciones. En lo que nos interesa a nosotros es la data resultante, más no las personas de dónde provienen. Bien, ahí tenemos una primera presentación de los tipos de datos de acuerdo a la ley. Pero quiero enfocarme en esta ocasión acerca de cuáles son las obligaciones que nos genera a nosotros el hecho de que ya tengamos en vigencia la ley para la protección de datos personales. La primera de ellas es crear una política de privacidad. Crear una política de privacidad pasa por el hecho de tener que hacer un análisis al interno de nuestras instituciones y de nuestras empresas y preguntarnos qué tipo de información es la que nosotros manejamos, qué datos personales tenemos de las personas con las que interactuamos. Así que esta política, de acuerdo a la ley, debe de contener al menos lo siguiente: la finalidad de los datos y sus destinatarios, la existencia de la base de datos, de sus respaldos y de los sitios de contingencias en caso de algún ataque o temas de seguridad. Información y datos de contacto del responsable de los datos personales acerca del contenido de los derechos ARCOPOL y de las medidas y mecanismos de protección y seguridad tomadas por el responsable. Como verán,
proveer esta información requiere hacer un análisis interno. Así que probablemente de los primeros pasos que nosotros tengamos que dar es autoexaminarnos. Y es algo que quizás hasta esta fecha no hemos realizado, pero ese va a ser nuestro primer paso. Luego, estamos obligados a proveer un aviso de privacidad. El aviso de privacidad es un documento por el que el responsable informa al titular sobre los términos bajo los cuales serán tratados los datos. Y como verán ustedes, este aviso va dirigido a las personas para que las personas estén informadas acerca de cómo va a ser tratada su información. Al menos, de acuerdo a la ley, debe de contener lo siguiente: el domicilio del responsable, cuáles son los datos sometidos a tratamiento, el fundamento legal que faculta al responsable, las finalidades del tratamiento, para qué queremos nosotros esta información, los mecanismos y procedimientos de los derechos que las personas tienen respecto de esos datos, que de acuerdo a nuestra ley son conocidos como derechos ARCOPOL. El nombre y los medios para la solicitud de los derechos ARCOPOL, los medios para comunicación, para comunicar los cambios en el aviso de privacidad y finalmente los datos de contacto en caso de subcontratación, así como el uso de cookies. Así que esto nos demanda mucha tarea por hacer, dado que si nosotros vamos a informar al público, nuestra información respecto de todos estos aspectos que estamos señalando debe ser clara y segura. Luego tenemos el consentimiento informado. Es otra de las tareas que nos trae a cuenta la implementación de la ley. El consentimiento informado es la base del tratamiento y recolección de los datos que requiere, por supuesto, de que sus titulares nos presten su consentimiento, que debe de ser de la siguiente manera: libre, específico, informado, expreso e individualizado por el titular. Y debe de contener la forma del consentimiento, y esto incluye incluso el consentimiento de niñas y niños, que es un consentimiento especial, el de incapaces y el de los datos sensibles. Si por nuestro trabajo nosotros tocamos información que es sensible, tales como religión, salud, política, entre otros, entonces debemos incluirnos aquí. Además, tenemos que observar los requisitos del consentimiento y la revocación del mismo. Es decir, no siempre las personas titulares de los datos personales estarán de acuerdo en darnos su información y también pueden retirarnos de ese consentimiento. Todo esto nosotros debemos de informar claramente para que las personas con las que nosotros tratamos y de quién vamos a manejar su información sepan cómo lo vamos a hacer. Otra obligación que nos demanda la ley es la transferencia internacional de datos personales. Esto implica, como dije al inicio, conocernos a nosotros mismos. Habrá que preguntarnos, ¿nosotros interactuamos con otras entidades fuera de nuestras fronteras? Es decir, compartimos información de estos datos personales que recibimos de nuestros usuarios y de nuestros clientes y las compartimos fuera de nuestras fronteras patrias, porque entonces será necesario considerar que con quien nosotros estamos tratando, si se ubica en la legislación de un país receptor o importador que cumple los principios de la ley o los estándares internacionales. Dicho sea de paso, esta ley nos hace énfasis en que no puede ser menos garantista de lo que ya señalan las disposiciones legales salvadoreñas. Además, debemos de considerar que existen normas de transnacionalidad contenidas en tratados o en convenios internacionales. Así que habrá que preguntarnos con qué personas y de qué nacionalidad nosotros nos estamos involucrando y estamos pidiendo su información personal. Y luego saber si nosotros estamos trasladando esta información a qué empresas y con qué finalidad. Y si contamos con el consentimiento informado de las personas titulares de los datos personales para hacer estas transferencias internacionales. Finalmente, y no menos importante, es que vamos a tener que nombrar un delegado para la protección de datos. Este es un tema que la ley simplemente nos dice que es la persona encargada de gestionar y tramitar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCOPOL. No obstante, esta persona está involucrada en todo el quehacer
al interno de la empresa que tiene que ver con la implementación en la protección de los datos personales. Temas como capacitación, solicitar información, mantener una comunicación al interior de la empresa o de la institución para efectos de dar respuesta y ser la cara frente a las personas cuando existe algún reclamo por estos derechos Sarcopor. Así que escoger a la persona idónea resulta importante. Hablemos de las infracciones. ¿Qué pasa si nosotros no cumplimos las obligaciones que nos demanda la ley para la protección de datos personales? Esta ley encuentra organizadas las infracciones entre grupos, las leves, las graves y las muy graves. Como verán ustedes, puede ir en las leves de 1 a 10 salarios mínimos del sector comercio, las graves de 11 a 25 y las muy graves de 26 a 45 salarios mínimos. En las leves se encuentra para el caso acceder a bases de datos sin autorización del responsable o no atender las solicitudes que hará la institución rectora las. Luego tenemos como graves no atender solicitudes de derechos de Arcopol en tiempo y forma, obstaculizar o impedir inspecciones que hará la autoridad central, no implementar los lineamientos que nos establezcan y crear y tratar bases de datos sensibles en contravención a la ley. Por último, las muy graves es usar los datos personales de menores o incapaces sin autorización de sus padres o sus tutores o en general de sus representantes y revertir la pseudonimización sin consentimiento del titular. La pseudonimización nos permite recuperar la titularidad o la información de la persona titular de los datos que fueron ocultos. Esto no ocurre en la anonimización. Bien, entonces, si nosotros logramos revertir este proceso para conocer quién es el titular, sin tener el conocimiento ni la información, cometemos infracciones muy graves. Así se encuentra organizada nuestra ley y como verán, las sanciones pues sí pueden ser cuantiosas e incluso pudieran acumularse unas con las otras de acuerdo a las disposiciones de la ley de procedimientos administrativos a la que se remite esta ley especial. Esta es mi participación, ha sido breve, ha sido corta, pero creo haber cubierto lo importante. Gracias, Marjorie, nuevamente por la participación que me han dado.